Francisco de Asís nació en Italia en 1182, en la ciudad de Asís, en una familia adinerada, pues su padre era un rico mercader, por lo que Francisco era un joven conocido en la ciudad. Desde pequeño había ayudado a su padre en el comercio de la tela. En 1202 fue encarcelado porque participó en una revuelta entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras ser puesto en libertad, enfermó, por lo que tuvo que estar en un periodo de convalecencia en su casa paterna. En ese periodo, él se puso a pensar y sintió mucha inconformidad con el tipo de vida que llevaba. En 1206, Francisco se encontraba contemplando en silencio una imagen de Jesucristo en el templo de San Damián, el cual estaba abandonado y un poco destruido. Fue entonces cuando escuchó una voz que le dijo: Francisco, repara mi templo, que está hecho una ruina. Francisco se levantó, fue a la tienda de su padre, tomó unos cuantos rollos de tela, los vendió y entregó el dinero recaudado al sacerdote de San Damián para restaurar el templo. Como era de esperarse, su padre se enojó y lo llevó ante el obispo de Asís para que renunciara formalmente a su herencia. Hay que decir que anteriormente el padre de Francisco se había quejado con él porque vivía en una vida de total derroche. Y ahora, con vender aquellas telas y regalar el dinero, pues él pensó que había totalmente perdido la cabeza. Cuando lo llevó ante el obispo de la ciudad de Asís, para que renunciara formalmente a su herencia, la respuesta de Francisco fue no solo renunciar a la herencia, también se quitó la ropa que llevaba puesta y se la entregó a su padre, en señal de que renunciaba a todo bien terrenal, no solamente a la herencia. A los 25 años fue a la ciudad de Gubbio, donde trabajó en un hospital de leprosos. Luego regresó a la ciudad de Asís y se dedicó a restaurar con sus propias manos los templos de San Damián, San Pietro y Santa María de los Ángeles. Para ello pedía materiales y ayuda de los transeúntes. Ya en ese entonces él llevaba una vida de ermitaño. El 24 de febrero de 1209, mientras Francisco escuchaba la lectura del Evangelio, él sintió el llamado de salir de su vida de ermitaño, de salir al mundo a hacer el bien, a lo que se dedicó descalzo y solo con la túnica que llevaba ceñida a la cintura con una cuerda. A esa labor se le sumaron otras personas con el mismo sentir. Francisco vivía y predicaba la pobreza y proponía un modo de vida sencilla. En 1210, el Papa Inocencio III le recibió junto a 11 de sus compañeros y aprobó su estilo de vida religiosa y le ordenó diácono. Conforme
el número fue aumentando. Francisco comenzó a formar la orden franciscana. Ya para 1215 se había extendido aquella forma de vida, aquella orden, por Italia, Francia y España. En ese mismo año, en el Concilio de Letrán, se reconoció canónicamente la orden, que en aquel entonces se le llamó Orden de los Hermanos Menores. En septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, Francisco recibió los estigmas, o sea, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Ya para ese entonces, Francisco llevaba una vida contemplativa, o sea, ya él no se dedicaba activamente a la orden, porque estaba enfermo. A pesar de dichas enfermedades, incluso la ceguera, él sentía un amor profundo por la creación, lo que manifestó cuando compuso el Cántico de las Criaturas o Cántico al Hermano Sol. Francisco falleció el 3 de octubre de 1226 y ya para 1228, solo 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, quien colocó la primera piedra en el templo de Asís que está dedicado a San Francisco. La festividad de este santo se celebra el 4 de octubre de cada año. En cuanto al poema que mencioné, Cántico de las Criaturas, comienza elogiando la grandeza de Dios y continúa con la belleza y bondad del sol y los demás astros, a quienes él llama hermanos, puesto que son creaciones al igual que nosotros. San Francisco de Asís lideró un movimiento de renovación cristiana basado en el amor a Dios, en la pobreza y la alegre fraternidad con todas las criaturas. La sencillez y la humildad de este hombre tuvo mucha repercusión en su época, tanto que ha trascendido hasta nuestros días. Pues hoy vemos que todavía existe y seguirá existiendo la orden de los franciscanos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.